Bienvenidas, bienvenidos a La Voz de la Mesa, el único no podcast que habla sobre rol cromado. Y vamos cromados hasta las cejas, porque hoy me acompañan dos chumbas, dos pedazos de integrantes de esta banda y algunos de ellos demasiado recomendados por nuestro fixer. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cuánto ¿Qué tiempo? pasa, Chumba? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto No te tiempo? veía desde el año pasado. Ja, 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 Claro, es... ja, 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 ja. Y Dices, esto sí que es la primera vez que coincidimos en este no podcast. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas, es verdad. Es la primera vez que estamos aquí. Has venido, me has En esquivado. Night Hay City gente nos hemos encontrado. en Night City. Hay gente en las redes que decía que éramos la misma persona, como Peter Parker y Spider-Man. Realmente tenemos muchísimo parecido. Efectivamente. El pelo, el color del pelo, por ejemplo. Ujú. Y el humor, porque somos los dos unas personas encantadoras y eso siempre es de agradecer. Es normal que nos hayan confundido. Y como habéis podido discernir de lo que ha sido mi introducción, hoy nos vamos a adentrar en el medievo más profundo. Oh, no. ojalá, Ojalá. ojalá. No, porque el medievo siempre está bien. Hoy vamos a hablar de otro tipo de medievo, el medievo que nos viene. Y el medievo como se ha plasmado dentro de lo que venimos denominando normalmente el universo cyberpunk o la ambientación cyberpunk. Pero para ello, quiero que nuestro queridísimo Pablo nos defina cyberpunk. Bueno, a ver, el cyberpunk es un género de ciencia ficción que es un poco la respuesta posmoderna a la ciencia ficción de la Edad Dorada, frente al optimismo de los años 30, 40, 50. Los 60 entran ya duros, los 70 entran durísimo y ya los 80 pues empieza a aparecer un género en el que lo importante es el pesimismo, pero también la confrontación a ese mismo pesimismo. Megacorporaciones, una relación insana entre lo humano y lo mecánico, lo humano y lo informático, que en algunos países pues cala muy profundamente. Estoy pensando en Japón, porque Japón en sí mismo ya es un país muy cyberpunk. Pues, ya lo eran los 80, pues imaginaros con películas como mangas que derivan en películas como Akira, Ghost in the Shell, y en Estados Unidos, que tenemos obras como evidentemente Blade Runner, que es seguramente la obra que más influenció en lo estético al cyberpunk, pero hay que ir más allá. Se considera que la primera novela cyberpunk como tal es Neuromante, que es una historia de hackers, pero el género, pues, como buena obra de ciencia ficción, ha ido tomando muchísimas variantes. Por ejemplo, Matrix es una película profundamente cyberpunk, porque otro de los temas es la relación entre la capacidad de cambiar a los seres humanos que tienen las máquinas y los programas informáticos, abriendo un poco la puerta a conceptos que son más modernos como el transhumanismo. Pero el transhumanismo tiene un pozo positivo que el cyberpunk no suele tener. Cyberpunk piénsalo como lo cutre. Es ese futuro cutre, cableado, en el que tú estás muy abajo y el que está arriba te pisa muy fuerte. El Cyberpunk es una visión muy capitalista Sí. de todo este entorno, ¿no? Que estamos hablando, si podríamos definirlo así, donde el transhumanismo a lo mejor, pues todavía tiene una visión un poco más humanista. En cierto aspecto. El Cyberpunk es preeminentemente corporaciones, beneficios, ganancias, necesidad personal de mejorar y normalmente suele ser dentro o muy dentro de lo acaparador o materialista, ¿no? Es muy materialista en ese sentido. Bueno, ¿y por qué hablamos de Sí. Cyberpunk? Pues hablamos de Cyberpunk porque, creo que es un tema que nos gusta a los tres que estamos aquí, o por lo menos se destila. Y porque, el rol no es ajeno a este género, ni muchísimo menos. ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza cuando hablamos Cyberpunk y rol? ¿Andrea? Mike Pondsmith y, y su juego de rol Cyberpunk, Ujú. que, bueno, no sé si se llamó alguna vez Cyberpunk, igual la primera edición sí, Sí. ahora la Sí, sí. actual es Cyberpunk Red. Ujú. Y bueno, a mí me apasiona este mundo creado por Mike y gracias al videojuego, al final
obviamente me introduje por 2077 Ujú. y fue uno de los primeros juegos de rol que me compré. ¿Fue uno de los primeros, el Red o el El original? Red, el El Red, Red. Ujú. sí. El Red, que en España lo editaba Cubierta y con su desaparición, si no tengo mal entendido y no me falla la memoria, lo rescata HT Publishers. Sí. Todavía no se sabe cuándo lo rescata y en qué formato y demás, pero bueno, pues estamos a expensas porque Ujú. es un libro que es recomendable tener en nuestra biblioteca. Pablo. Sí, además, Cyberpunk es como un juego muy curioso porque sintetiza muy bien lo que la gente pensaba que era el Cyberpunk a finales de los años 80. O sea, está guay que sea, porque aunque tiene un nombre que puede dar a entender que es un juego genérico, es su Ujú. propio universo, pero ese propio universo es como el mashup, es como la tortilla de patata de todo lo que hacía el Cyberpunk en aquella década. Claro, y ahí se cumple un poco una paradoja extraña, ¿no? Porque Cyberpunk es un juego que por su ambientación, el juego, la narrativa, la propia ambientación, por cómo habla, porque habla del futuro, podría estar en constante evolución y aún así lo está, pero en cambio vemos Cyberpunk ya como algo congelado en el pasado, Mm. como esa visión ochentera, noventera de lo que sería el futuro, efectivamente. De esa visión ochentera, noventera de lo que sería el futuro. Y entonces es bastante curioso, ¿no? Porque claro, si ahora empezáramos a hablar de ambientación Cyberpunk más purista, pues huiríamos de todas esas IAs que conocemos ahora y tendríamos que ir a una IA como la que estaba en ese momento, o la que se pensaba que habría en ese momento, porque claro, ya está, esa distopía, ¿no? Eh, ¿Qué paralelismos encontráis con el día de hoy al Cyberpunk real? No Al quiero, Cyberpunk no real, al Cyberpunk ochentero. no me apetece. Megacorporaciones, Bueno, corrupción política, Desastre medioambiental, desastre ecocidio. medioambiental, gente tratando de sobrevivir, sí, algunos rebeldes, algunos rebeldes. algunos rebeldes. Eh, Un loco al mando de un país con armas nucleares. Aquí puedes Ujú. elegir. Qué triste. Es Bueno, verdad, no tenía que haber hecho esta pregunta, tenéis no, no razón. deberías. Además. Pero, Pero, pero hay una cosa que es curiosa de que tienes de Cyberpunk, que es que dentro de esa lógica retórica también el hecho que la tecnología avanza, pero sigue siendo cutre, forma es parte. correcto. O sea, en realidad nuestra tecnología, claro, Andrea está sujetando red, yo estoy con 2020. ¿Por qué? Tengo los dos, pero es que 2020 tiene un flow. Eh, el propio universo de Cyberpunk, en realidad, su tecnología no es está más avanzada que la nuestra, evidentemente, pero lo que cambia es la implementación. Ujú, Es que nosotros hemos impuesto límites al uso de la tecnología que en el universo de Cyberpunk normalmente no se hace. ujú. Porque no se puede o porque activamente los poderes fácticos deciden que no, 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 hombre. ¿Cómo no voy a tener yo soldados ciberhackeados que lancen misiles a través de drones? Entonces, Claro, digamos que la moral en los cyberpunk es una cosa que en el gran discurso ha desaparecido. efectivamente, no existe la moral en esta ambientación, así como la tecnología se convierte un poco en el estatus social Ujú. o lo que estatifica las clases y haciendo que la gente que son de clases más bajas normalmente tenga que cromarse más y de formas más chabacanas para creerse que está subiendo esas clases sociales cuando realmente no es así y que, bueno, y ahí empieza ya el submundo cyberpunk. Porque cuando hablamos de jugar a rol en cyberpunk, normalmente, bueno, ambientaciones hay muchísimas y por supuesto partidas también, pero la base es que tú eres un chumba cualquiera, ¿no? Contadme un poco, ¿qué encarnamos normalmente en una partida Cyberpunk? Yo creo que eres un desgraciado al final, una persona que está intentando sobrevivir al día a día, ganándose la vida como puede, que realmente yo creo que es un tipo de personaje o un punto de vista que reencarnamos en otras muchas ambientaciones también, Ujú. ¿no? Nos gusta, nos gusta sufrir, pero, pero en Cyberpunk yo creo que tiene no sé, ese matiz de que por mucho que lo intentes, no lo vas a conseguir, que igual no está tan, y que no es tan evidente que no vayas a llegar ahí y no sé, que puede dar más juego. Es el sueño americano
de nuevo, ¿no? Cogido. Ujú. Y tú has amanecido así, pero posiblemente puedes acostarte millonario, ¿no? O en el éxito absoluto. Y eso es un poco también lo que vende la idea cyberpunk. De hecho, podríamos decir que Cyberpunk, mira, fijaos, es como Los Miserables, pero con tecnología. La Y gente, neones, sí. tecnología de neones. Víctor Hugo podría haber hecho Cyberpunk si hubiese tenido un poco más de imaginación y 200 años más en el futuro. Pablo, ¿ibas a decir algo? Perdón. Una de las cosas que se ve claramente en la serie de Cyberpunk de Netflix es que en Cyberpunk no hay finales felices. Ujú. Lo más que vas a sumar es un final agridulce, pero normalmente es un género que tiende, en términos lúdicos, juegas a perder, Eso es. porque juegas con una baraja que está marcada. Y tú juegas al póker, pero el que tiene enfrente está jugando al 1 y tú no lo sabes. Entonces, ese es un poco, yo creo que la clave. Es un poco que el que no gana, o sea, porque no vas a ganar, efectivamente, el que no pierde drásticamente, juega a conformarse con lo que le ha tocado y ese final agridulce, ¿no? Que bueno, podría haber sido peor, pero no mejor. Pero yo tenía la ilusión que mejor. Y en base a eso es, creo, donde debe girar el eje de crear partidas de Cyberpunk. Pero en un punto mucho más sencillo, más allá del género, es que Cyberpunk va de que eres Blackwater. A la mayor parte o la banda mercenaria. En realidad es Dungeons and Dragons, solo que en vez Sí. de atacar la mazmorra del mago Chuckleface, atacas una instalación de Arasaka porque quieres secuestrar a un pobre tipo porque te han pagado para que lo secuestres, para que ese pobre tipo ahora sea propiedad de otra megacorporación, por ejemplo, Churrería Paqui. Ojalá, Churrería Ojalá, Paqui. Churrería Paqui. Y creo que en parte ese fue un problema, una cosa que ha tenido Cyberpunk como juego de rol, es que como es de los años 80 y es del año 88, 87 8, me parece. como yo. Como yo. ¡Ah! ¡Give me five! Como yo. Todavía... Ah, no. Mira qué viejo. 87, perdón. Anciano. Todavía se mueven en los códigos lúdicos de Advanced. Sí. Mm. Sí. Que es normal, es decir, porque es lo que hay, es el ecosistema. Pero... Nos estamos metiendo mucho en el juego de rol de Cyberpunk y vamos a hablar de él. Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí, en el momento. Mm. Cyberpunk ha tenido una historia donde ha habido bastantes adaptaciones, tanto al videojuego como hemos dicho, a series, seguramente hay muchas películas, como hemos comentado, Blade Runner, que tienen influencias o han influido en el género Cyberpunk, porque vamos, es una cuestión de moda y también de uso común, está en el acervo cultural ya nuestro, de la cultura pop, y el juego de rol no iba a ser menos. Pablo tenía en sus manos el libro del 88, ¿no? Editado en castellano, además, pero se edita en castellano en el 90 y... En el 90, ¿no? 90, sí, 90, 91 iba a decir, es que no tenía claro. Te lo miro. Claro, lo vamos a mirar. Impreso por 93. 93, un poquito más tarde. Está aparentemente en el 93. Y, como bien decías, ahí se nos presenta un sistema peculiar, ¿no? Cuéntanos un poquito. A ver, peculiar. Es un sistema de la época, vamos a dejarlo. No voy a entrar a poner a parir un sistema que tiene más años que yo, prácticamente. No tantos como Tony. Pero tiene una cosa muy chula, que a mí me parece que inspiró a bastante gente, a bastantes sistemas después, que es The Way of Life. O sea, tú cuando te creas el personaje, haces también su currículum vitae, qué es lo que ha hecho, con quién se ha enemistado, etcétera. Entonces tienes por un lado una cuestión terriblemente narrativa en un juego en el que los personajes mueren como cucarachas, porque es un juego en el que morirse es muy fácil, que le da mucho peso a quién es tu personaje, para que te duela. Te va a doler las primeras 5 veces, porque luego te da exactamente igual lo que consigues. Pero es guay, en ese sentido está bien. El sistema es el sistema de Talsorian, que si habéis jugado The Witcher, pues es el sistema de The Witcher, y es duro. A mí me parece que no es duro porque dices, joder, se me muere mucho el personaje, es duro porque es muy regla contra regla, subregla y tiras para todo. Especialmente cuando entramos en el reino ignoto e incognoscible del netrunning, que es como otro juego aparte. Es otro juego. O sea, tú te haces un netrunner, pues tu colega te va a mirar y dice,
Cuando toque Den Runner, iros a por unas cervezas, unas aceitunas. Y en Pero eso narrativa es como los magos raros al final ¿no? En un Dungeons o... Bueno, yo te diría que podemos debatir esto, porque Pues lo que es es un debate. debatible, ¿eh? Es debatible, pero yo te diría que la diferencia, aparte de la mecánica que es cierto que a lo mejor quizás es un poco más específica, pero sí que se podría asimilar a lo que dices, Andrea, la parte narrativa es para mí la que rompe un poco, porque claramente el mago va a estar contigo en la partida en cualquier momento, y aunque tenga su subtrama de magia y demás, digamos que no está directamente Sí, fuera de ese plano. está presente, ya, vale. Y me podríamos decir, no, pero es que podría ser una escena que fuera compartida, donde mientras unos están ahí en el hackeo puro y duro, los otros están haciendo la protección del cuerpo. Vale, sí, todo lo que tú quieras, pero no siempre va a ocurrir así. Muchas veces estamos hablando de cosas paralelas. Y a veces esto puede ser más escollo que bondad. A veces, no sé, yo supongo que habrá directores muy avezados que no tendrán tan masticado esto, que lo harán de una forma muy natural y muy interesante. Pero a mí, para empezar, es una de las cosas que más me chirrían. Es que tú piensas que mientras tú estás en un tiroteo, un jugador de Netrunner está haciendo su propia mazmorra con su propio minijuego. Claro. Porque el mago en realidad funciona raro, pero es como si tu partida de hombre Sí, pero lobo... está en la misma mazmorra. Sí, Claro, sí. pero aquí no. O sea, es que aquí hay dos mazmorras. Claro. Y en una solo juega él y los Netrunners y los Daemons. Bueno, en los programas. Entonces, esto es Cyberpunk 2020, que es, que claro, cuando llegó 2020, no sabemos lo que pasó ese año, que nació la voz de la mesa, todo el mundo decía, joder, pues Cyberpunk 2020 es mucho más positivo que este asco de periodo que estamos viviendo, ¿no? Y le siguió, en España tuvo una andadura bastante larga, porque publicaba M+D y luego Factoría creo que se hizo con el stock. Salió la Cyberpunk Cyber Generation, que es como este es el juego que es una idea bastante horrible que nace de final de 2020, que es lo que se ve en el videojuego, en buena medida, que es lo que vives concretamente en el principio del acto 2, y luego ya Cyberpunk Red, que es cuando ya explota, ¿no?, Cyberpunk con todo este asunto, y Mike Pondsmith decide que, oye, yo hice esta cosa en los 80, quiero dineros. Y me parece muy bien. Exacto, está estupendo. Andrea tiene en sus manos Cyberpunk Red. Así es. Cuéntanos un poquito, ¿te lo has leído? ¿Lo conoces? ¿Lo sabes? Cuéntanos. He empezado a leerlo. Es un tocho, He empezado a leerlo. Yo, bueno, yo soy del tipo de rolera que primero colecciona y luego luego juega y luego ya si eso lee. No te preocupes, el carnet lo tienes ya. Sí. El carnet se da con la primera compra del juego. Me está dando un carnet. Bueno, de hecho, con la primera vez que miras un dado, viene un señor de un carnet. Exacto, sí. Directamente. No, y he empezado a leerlo. Sí que me gusta que al final esto está ambientado justo antes de los acontecimientos del videojuego, realmente. Y claro, ya tienes en la ambientación, tienes a Johnny Silverhand y te cuenta pequeños relatos de cosas que también ves en el videojuego a modo de flashback. Entonces, pues para mí ha sido como muy, muy fácil entrar. Y luego, claro, entras en toda la parte de creación de personaje muy bien y luego ya entras más en sistema y pues da un poquito de susto. Pero eso era lo normal en los 90. Vale. Sobre todo, a mí esto es ya igual por haber jugado muchos sistemas y normalmente porque siempre creo que hay una poca emoción en probarlo en mesa, ¿no? Cuando estás leyendo automáticamente tu cabeza empieza, y esto probarlo. Entonces muchas veces estos sistemas, aparte cuando me dan vértigo a mí, digo, ¿y en mi mesa? ¿Cómo explico yo esto? No porque juegue con gente que sea tonta, sino porque ya me da pereza de por sí explicarlo y digo, y es que igual podemos jugar algo más sencillo, y no son muy listos. Pero eso no se lo digáis. Lo has dicho tú, Lo he dicho yo, ¿verdad? Tío, yo, como curiosidad, claro, Cyberpunk Red es 2045. Es una generación después de todo de la gran cosa que cierra Cyberpunk 2020, que es en 2022. Y tiene una virtud, que es que puede relevar una de las cosas de Cyberpunk 2075, y es que la historia oficial es mentira. Porque tú lo que estás viviendo son recuerdos y lo que te están contando. Entonces, yo me di cuenta jugando al juego de esto no es así.
Y entonces, claro, yo Cyberpunk 2075 me lo he pasado 5 veces, porque soy un enfermo. Y entonces, está muy bien porque es coherente. O sea, es un número que tú lo lees y dices, joder, esto es rarísimo. Y ya, vea, pero es que tú, ¿qué sabe tu personaje del momento presente? No sabe nada. Que es otra de las cosas que tiene el Cyberpunk. El pasado no importa. El futuro da miedo. Lo que te importa es el momento presente, la hora. El Club de los Poetas Muertos, ¿no? Sí. Sí. Solo que aquí la gente se sube a la silla y les disparan. Exacto. Carpe diem cibernético. Carpe diem, sí, así se llama mi escopeta. Espero que el juego de rol no haya salido con tanto bug como Cyberpunk 77, ¿eh? Porque yo me lo compré de inicio, además versión coleccionista y tal, y aquello era una lluvia de historias que era para verlo, ¿eh? ¿Pero eras consolero o eras un gordo pecero? Consolero y encima de Play 4, que es que fue como... yo es que justo adquirí la Play 5 y entonces ahí... ¡Qué suerte! Ahí no, va... yo ya lo rejugué en Play 5 cuando estaba todo más arregladito y tal. Es que la de 2004 es... Yo también, yo me lo he pasado hace poquito, de hecho. Porque es que era imposible. Y vamos a... Una cosa que es curiosa de Cyberpunk como juego, y ya con esto igual avanzamos un poco temáticamente, es que añadió un elemento importante a los juegos de rol que parece una chorrada, pero en su momento no era, que era los modos solo. Claro, antiguamente, los juegos de rol son en sí una actividad colaborativa, ¿no? Tú, tus colegis y el máster que te echa demogorgons a la cara, ¿no? Pero, claro, Cyberpunk, por su naturaleza, sumaba mucho el hecho de poder jugar partidas solo. Y además Ponsmith le da mucha importancia. ¿Solo o uno? Solo tú con el máster. O sea, vale, sí. Claro, uno. Y encima además pesado como un 1 contra 1. Y con manuales de solo, etcétera. De hecho, V en el videojuego es un solo. O sea, es un merc, pero en realidad es un solo. Y además hizo otra cosa que ya está de moda, pero que él como que lo cuantifica, que es se introduce muy a lo bestia en su universo. O sea, por ejemplo, tiene su personaje. O sea, Morgan Bradham es él. Y entonces, eso luego, por ejemplo, White Wolf, porque yo ya sabéis que soy un loquito, pues también lo va a hacer, no tan bestia, pero que es una tendencia que ya existía, pero ya es el autor se inserta en su propia obra. Y a mí me parece como muy cyberpunk también. Eso es muy cyberpunk. Es muy ciberdecadente. Es un poco... Es la esencia de la ambientación y me parece maravilloso. Y es cierto que ahí abre un poco la línea de los juegos solos que decías tú, que tampoco te creas que se ha prodigado demasiado eso, ¿eh? O sea, no, yo leía Cthulhu Confidential. Cthulhu Confidential, que a mí me parece una muy buena implementación de un solo, lo que pasa es que se lo absorbe la temática Chulu y el sistema rastro, pero aún así creo que es muy, muy utilizable como libro básico para hacer con tu ambientación genérica de investigación, porque tiene ideas muy interesantes. Es verdad que es mucho más sencillo esa aplicación para jugar uno contra uno, por así decirlo, para una investigación o un juego pausado y sosegado como Cthulhu, que no jugar a un juego llenito de reglas, de violencia y de cosas cromadas como puede ser Cyberpunk. Son dos cosas muy diferentes, porque uno se puede parecer más a jugar a Infinity y el otro es un poco pues jugar a puñales por la espalda, si quieres. Va. Andrea, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a aportarnos alguna información? Estaba buscando porque juraría que he visto lo del modo solo, pero no lo localizo ahora en el... En el Red, ¿no? Sí. Es que el Red yo no lo he leído. Pero mientras Pablo consulta y buscáis, tenemos otros juegos que no son solo Cyberpunk, pero que también quieren beber un poco de esa esencia. El que mejor se me viene a la cabeza ahora mismo, que Andrea lo ha jugado, y lo he jugado y Pablo no lo sé, es CBR PNK, que además viene con una estética claramente cyberpunk, no solo a niveles visuales, sino también intentando retrotraernos a ese videojuego 2077, a la serie que viene de los mismos, con esos amarillos, esos colores de neón, y intenta transmitir, creo, bastante la esencia frenética de lo que sería Cyberpunk o lo que nos enseñan los últimos productos audiovisuales de Cyberpunk. ¿Os parece esto? ¿Qué me decís de este CBR?
Sí, estoy de acuerdo. Primero, el amarillo a mí me lleva directísima al videojuego, por lo menos, y bueno, el anime lo vi después, pero también. Y me gusta precisamente el tema este del ritmo frenético porque, pues, cuando estás jugando al videojuego, la mayoría de las misiones, vamos, salvo que uses el sigilo por, por, por castigo, eh, Pablo señala que sí, que él lo hace. Bueno, hay cada uno. Pero sí que yo creo que sabe transmitir muy bien, marcar muy bien el ritmo de la partida, meterte como esa ansiedad que te da también la banda sonora del videojuego, que cuando llegas a ciertas partes que sí que te mete caña. Ujú. Y, y lo consigue con un sistema de juego que yo creo que igual de primeras no es tan fácil de entender, pero una vez lo tienes cogido por la mano es súper fácil de jugar. Ujú. Es la antítesis un poco del tocho que tienes en las manos, ¿no? Tal Porque ese cual, tocho, pues no sé cuántas páginas tendrá, pero me imagino que 300, 400 páginas. 400 y pico, sí. Sí, 400 y pico tendrá. Y en cambio el CBR son 6 libretos más las reglas. No son las más claras, pero son 7 libretos. Y además es un juego muy curioso porque es un juego brasileño. Brasil es un país bastante cyberpunk. Sí. Y además les gusta mucho Cyberpunk, el juego de rol en Mike Posby. De hecho, hay un personaje, el payaso horroroso que tiene una granada en esto, en vez de tocha, es un personaje de un podcast rolero de Cyberpunk, era el personaje de uno de ellos y lo metieron. Maravilloso. A mí me sorprende que los de CD Projekt Red no apareciesen de los editores brasileños con un garrote, porque dije, joder, les gusta la estética. Y Sí, además, pero. Sí, sí. Y además es el juego que te permite jugar a los otros juegos Cyberpunk molones. Porque tienes Cyberpunk de fantasía, Shadowrun. La ambientación mola un montón. El sistema no se entiende. Es verdad. Yo he jugado mucho Shadowrun, he jugado 3 ediciones distintas y es un juego con un sistema ogogoso. CBRPNK tiene uno de los folletos que es como para meter también poderes Y y troles, Ujú. y orcos. cosas, sí, 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 eso sí, es. sí. Es que Shadowrun es muy guay. O sea, lo lees y dices, oh, qué maravilla, me quiero hacer mi troll detective cyberpunk que va con el holograma de su difunta esposa a todas partes. Y entonces llega la creación de personaje, que eso es como rellenar la declaración de la renta usando un abaco y en cilírico, siendo tú siendo tú de Murcia, y no se entiende. O sea, es una cosa Y horrible. no se entiende, no se entiende. 4 ediciones tengo de Shadowrun, gente. Todavía no sé hacer más personaje. Bueno, ya ahora vamos a hablar un poco de Shadowrun, si os parece. Claro. Vale. Bueno, yo creo que Shadowrun se enmarca en este contexto donde el rol está explotando en Estados Unidos de forma bastante importante a nivel en la moda, ¿no? En la moda del juego. Bueno, obviamente, pues Dungeons and Dragons, la llamada de Chulu, Cyberpunk se convierten como ese triple entente con una fuerza tremenda y a esa sombra empiezan a crecer otras líneas donde uno, pues, por supuesto, otra sería otra cuatro patas al mundo de tinieblas, pero que ya hereda muchas cosas de las anteriores y las cambia. Hemos hablado mucho del mundo de tinieblas y Pablo se puede pasar aquí horas hablando de mundo de tinieblas. Y No queréis que hable. en ese contexto nace o crece o aparece Shadowrun, que viene a ser un poco como a ver ese Dungeons, a ver ese Cyberpunk y a ver esas clases, esas casas, esas facciones que os gustan tanto el mundo de tinieblas y os casco este juego, que es Shadowrun, que es para verlo, ¿eh? Es curioso. Cuéntanos, ¿qué hace que tienes tantas ediciones, Pablo? A ver, Shadowrun nace en el 89, es decir, un año después de Cyberpunk, y es un juego súper peculiar. Porque porque te mezcla por un lado el Cyberpunk más descarnado y más duro de estados atomizados, multinacionales que lo controlan todo, ingeniería genética, con que todo esto empieza con el cometa Halley y los nativos americanos haciendo la danza de la lluvia de los espíritus para vengarse de los hombres blancos que han empezado un prógromo contra ellos, y aparece un dragón encima del Monte Fuji. Y entonces la magia vuelve. Entonces la gracia de Cyberpunk es como un mundo
de Cyberpunk de Shadowrun, que ya estaba yendo muy mal, fatal, empieza a ver cómo nacen, poco a poco, renacen las razas mágicas, los trolls, los enanos, los elfos, y cómo esas dinámicas de entre lo fantástico y lo distópico chocan. Y el resultado es un universo absolutamente hostil, decadente y maravilloso. Que si no queréis leer los juegos de rol porque están en inglés, os da pereza, los videoyocos están muy bien. Ujú. Están Sí, sí, muy están muy bien. guays. Yo creo que he Y, jugado uno, y pero tienen ideas super marcianas, como que, por ejemplo, los animales míticos son en realidad las formas despertadas de los animales del mundo real. Pues Leviatán, pues la ballena azul que ha despertado su avatar mágico. Y los enanos, los elfos y tal, es gente que ha nacido con esas circunstancias, han renacido, su alma ha despertado, y eso se llama proceso de goblinización. Porque claro, tú te conviertes en un elfo muy bien, pero tú imagínate en el año 2020 cuando tu niño de pronto salen cuernos y es un troll, o peor, un orco. Porque estos no son los orcos guapos de D&D, ¿eh? Estos son orcos de Advanced. Estos Son monstruosos, sí. son muy feos. Monstruos orcos. Y entonces tiene esa mezcla de lo mágico y lo científico chocando, que está muy bien en un universo que es, pues yo creo que es más cyberpunk que cyberpunk. Sí, sí, sí. Yo creo que es más papista que el Papa. Estoy Y es convencido, ¿eh? terrible. Además, es un sitio hostil. O sea, tú lees cyberpunk y es horroroso. Cyberpunk, cabrón. Vale, perito al Shadowrun, fondo. Shadowrun. Shadowrun, por contra, no ha sido tan popular. O sea, ha tenido videojuegos, que también ha tenido su Mucho. calado. Ha tenido bastantes más videojuegos que Sí, Cyberpunk. Bueno, Cyberpunk ha tenido uno. Cyberpunk. Sí, bueno, pero Cyberpunk lo podemos ver en muchos, influenciando en muchos videojuegos. Es verdad que con ese nombre no. Y luego Shadowrun sí que he tenido bastantes juegos. Y luego, pero he tenido menos calado rolero, yo creo. O dentro de lo que es el acervo El de acervo nacional conocimiento. igual, ¿no? Sí, aquí, o yo me igual refiero a actualizado, sí. nuestro. Sí, Claro. sí. Porque Shadowrun, estoy en la web, ha tenido Sí, sí, sí. edición en el 89, en el 92, en el 98, 2005, 2009, 2013, 2016 y 2019. Sí, Hay de hecho, la de mucho Shadowrun. 2019 era una edición muy sonada, muy esperada, muy buscada y muy Anarchy. funcional. Eso es Sixth War. Sí, sí, o sea, me acuerdo que la edición de 2019 venía con solerita, esa edición gustaba. Sin embargo, no ha tenido el mismo calado, pese a jugar un poco a lo mismo. Shadowrun, yo recomiendo a todo el mundo que por lo menos lo lea solamente para ver esa mezcla extraña entre lo cyberpunk y lo fantasía. Es peculiar de ver. Y aunque el sistema sea que no es un sistema agradable, para mi gusto es mejor que el de Cyberpunk. Claro, porque va a tirar las de 6 caras. Claro, El te- claro. Y sobre todo la creación de personaje me parecía, quizás porque yo venía más del ámbito de Añorero cuando empecé a Shadowrun, pero me pareció una creación de personaje más amigable, ya no tanto en cómo se creaba, sino en la maximización y optimización del personaje como se podía hacer en Cyberpunk. Que en Cyberpunk a veces es un poco cansino. El francotirador, pero que no sé. A mí me da. Tengo creo que pesadillas. Tengo recuerdos de Vietnam. Ya te va a gustar, no te preocupes. ¿El qué? Ya te va a gustar. Sí, sí. Voy a preparar un WhatsApp y os lo voy a dirigir, ¿vale? Ah, Yo no, yo juego. encantado. No, sí, yo encantadísimo, todo eso. Pero Yo si no tengo es que que pensar, yo solo tiro dados y yo soy feliz. como en todos los juegos o como en muchos hobbies, Mm. el nivel de disfrute hay muchos niveles de disfrute, ¿no? Entonces yo puedo jugar una partida de Cyberpunk contigo y pasármelo estupendamente bien porque hemos rascado la superficie o es el nivel al que yo quiero divertirme, pero podríamos ser los enfermos del Cyberpunk, ya no solo de la ambientación, sino también del juego, sobre todo, donde estuviéramos jugando una campaña al máximo y cuando compartiéramos nuestra experiencia con otros, le dijéramos, ese personaje que te has hecho es una tontería, ¿no? Es una soberana tontería, porque esto no, claro, si esto te hubiese tocado aquí cuatro stats, hubieses elegido esta dote, hubieses elegido esta habilidad, pues serías mucho mejor. Pero lo que quiero que me salga la renta de volver o lo que quiero es divertirme en jugar. Es que es la diferencia, ¿no? Entonces, una cosa, lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Claro, pero eso te puede pasar, yo creo, con muchos juegos, ¿no? O sea, Claro, sí, Sí, sí. sí. Yo te diría que con cualquiera que tenga dos sumas en tu ficha. Correcto. Es que Cyberpunk tiene Eh, 3. a mí me ha pasado, o sea, recientemente me he hecho un personaje para jugar a The Expanse, que Ujú, también es un sistema, yo creo, ya con un nivel de complejidad. ujú, Y, y me costó mucho decidir. Una vez que tenía como los stats básicos, lo tenía que subir al nivel 5
Y me costó mucho el decidir qué cosas me iba subiendo, porque me daba cuenta de que me estaba subiendo unas cosas que luego me aportaban otras, y entonces digo, pues no quiero ir por aquí, voy a quitarlo de antes, poner otro, ¿no? Y al final, Esto si no tienes el manual por la mano, pues te va a costar maximizar o hacer el munchkineo, ¿no? Que se le llama, Sí. para sacar el máximo provecho a tu personaje. Pero también es un poco lo que decía Tony, que si juegas a divertirte, a disfrutar de la ambientación, a crearte un personaje que te guste a ti, que no por ello tenga que ser mejor que el de al lado, pues ya está. Claro, ojo, yo considero que todas son formas de divertirse lícitas. Lo que pasa es que hay Sí, que sí, por saber supuesto. adecuarse a veces a la mesa a tu interlocutor, simplemente. No por nada, sino porque a veces es un poco agobiante y este tipo de juegos como Cyberpunk sí. a veces llevan a eso. Aparte que The Expanse tiene sistema, bueno, para que no lo sepa, The Expanse juega con el sistema Age, que es el Dragon Age, que es un sistema de niveles, que ya para un juego de The Expanse es raro uno. Pero por ejemplo, The Expanse es una ambientación super cyberpunk. Sí. Tecnología, Mielder, todos los temas están ahí, solo que Con otros nombres. sí, les pone otro nombre y los saca fuera. Ujú. Y es muy guay. O sea, a mí, por ejemplo, me parece una idea muy buena de ambientación. Es verdad que el Age igual no era el sistema que mejor le sentaba a The Expanse. Es que el Edge es un sistema peculiar. Sí, Es un a mí me sistema gusta mucho, que, ¿eh? bueno, yo hostia, se me ha olvidado. Dragonaje. Dragon Age me lo he pasado, vamos, bárbaro. El lado dragón ha sido, La Dragón es ha la mejor mecánica de la El historia. dado dragón es la mejor mecánica y sobre todo para poder gritar en medio de la mesa que ha salido el dado dragón, eso es para mí. Dado dragón, fantástico. Claro, Dado dragón, claro, dado dragón. claro, porque era Dragon Age, entonces había un dado, tú tiras 3 dados, uno era un color rojito, y si el dado rojito coincidía con otro, crítico. Y ya si eran los tres, el chorretón de puntos para gastar en los críticos, y aquello era maravilla. Que además tienes como un catálogo De de cosas que opciones. puedes hacer con el dado dragón. En plan, el dado dragón ha salido. Pues claro, ¿qué se puede hacer con el dado dragón? Convencer a las masas. Claro, puedo convencer a las masas. Ah, bueno, aquí se Comprarme el intercambia, son pollo. puntos de stunt. Claro, Y Claro, esos justo. puntos los puedes gastar por acciones especiales Claro, también. pero no es lo la misma mismo puntos mecánica. de stun que dado dragón. Dado dragón, Encima evidentemente. que es un asco. Pueden ponerle un nombre guay. Dado Rocinante, Dado Eimos, Dado No, Basarala. A mí el Dado Basarala me da más miedo sí, que el Dado Dragón. Sí, sí, no, yo lo compro. Y luego, 100%. una cosa que me he dado cuenta. En España, los juegos Cyberpunk han gustado mucho. Porque hemos producido juegos Cyberpunk. Y hay uno que es icónico. Fan Cuenta. Hunter. Bueno, sí. Claro, Pum decadente, de hecho. punk Es gótico, punk decadente porque eran los 90. Cyberpunk. Claro, el Fan Maravilla. Hunter es un juego Cyberpunk, chorra, pero es un juego Cyberpunk. Con soldados clones que patrullan las calles para proteger el orden instaurado por una teocracia capitalista, soldados cibernéticos que cazan a la disidencia, máquinas expendedoras de pistolas que son un asco, o sea, todo eso está sí, o sea, Varna City Ujú. es Night City, pero mal vendida. Pero fatal. Magna City es Night City. O sea, no tenía yo todo este contexto de Fan Hunter Ah, ¿no? para ubicarlo así. No, No, hombre, Andrea, tienes que venirte al mundo con Hunter. De Por hecho, creo que favor. Fan Hunter debería tener su propio programa, y lo digo completamente en serio. Pues sí, mira, pues es una buena idea. Yo creo que para el futuro es una cosa que apuntaremos. Sin embargo, déjame tiempo porque me quiero leer la última edición que no me la he leído. Me apetece. Está guay. Me apetece. Y así también son deberes para Andrea. perfecto. Yo mi Que consejo, seguro que sí que ahora va a tener que acudir a Fan Hunter a ver qué estamos hablando. a ver, Fan Hunter tienes la guía de Varna City, que te demuestra que puedes escribir un cyberpunk descarnado en el que haya chorizos por las calles y chistes de enanos cada 5 páginas. Es una estupidez, Fantástico. pero me encanta. Entonces, Pero, ¿por qué decimos que Fan Hunter es Cyberpunk? Andrea no conoce Fan Hunter. Vamos a usar un poco este disclaimer para explicar qué es Fan Hunter. Fan Hunter es un juego, como bien ha dicho Pablo, patrio, es un hecho aquí
Bueno, es un poco catalán, así que Es muy catalán, o sea, es tremendamente es catalán. tremendamente catalán, con lo cual igual lo de patrio pues podemos, pero vamos, no vamos a entrar en esa discusión tampoco. Donde la cultura geek está penada y perseguida. Ujú. El Papa Alejo, Alejo primero. Alejo I, se hace con el poder y lo primero que demoniza y persigue es la cultura geek. Todo esto en un contexto, pues, un poco cyberpunk, con ese universo futurista, pero con una tecnología mal, ¿no? Una tecnología ya anticuada para lo que leas, pero ahora sí futurista, que hace cosas que ahora no haría. Y entonces los fan hunters, como buen nombre es como su buen nombre indica, pues la partida tú interpretas a uno de estos geeks que está un poco en la contracultura y está huyendo, siendo un poco Lo perseguido, ¿no? sí, la baja estofa del sistema y vas a hacer pues cosas de malhechor o de mercenario y demás, mientras intentas huir de los tuntumacutes Tintín. Tintimacutes, perdón. Los tontomacutes eran los otros, son los de Haití. Solo de decir, ¿verdad? Intentas huir de lo que es pues todo el sistema imperante. Y la gracia está pues en que tú tienes ahí tus filacterias, permíteme que las llame así, frikis, donde cada uno es pues el treki, el no sé cuántos. Yo he jugado parte de Fan Hunter, son tremendas. Es que Fan Hunter tuvo además spin-off, porque tuvo Vampiro, que era lo mismo, pero con parodias de Vampiro la Mascarada. Pero es lo mejor eso, Vampiro, que encima Tony tienes ya sus vampiros, qué bien. Y el del espacio, que es Outfan, que es otra cosa, pero bueno. Es otra cosa. La gracieta un poco curiosa de Fan es que nace esto del fanzine, dio el salto al cómic a través de lo que era Forum, y esto se volvió súper, pero yo me acuerdo en los 90, los frikis con Fan Hunter lo flipaban. Yo lo flipaba de niño. De hecho, hacía mis tebeos de Fan Hunter en el cole. Los narizones. Los narizones, es que son muy fáciles de dibujar. Y tiene personajes tan entrañables como Dan Defensor. Claro, es Dan Depresor. Dan Depresor, perdón. Dan Que Tony no le sabe al trasfondo. Es que ya se me olvida, es que hace tiempo, ¿eh? Que es como... Es que es maravilloso. A modo anécdota, creo que lo he contado alguna vez, en el club de rol, hasta que hemos perdido un poco la costumbre, nuestra tradición era la noche de Nochebuena, después de cenar con la familia, irnos al club a jugarnos toda la noche una partida de Fan Hunter. Y son de mis partidas más memorables que he jugado. La retomabais el año siguiente. Claro, sí, además tal cual, ¿eh? De un año para otro retomábamos y era divertidísimo. Pues eso, Fan Hunter, que ha tenido novelas, cómics, wargame, juego de tablero, que tuviese juego de miniaturas. Sí, lo que despuntó un poco al ilustrador, ¿no? A Cels. Sí. Que Cels es el creador, era el escritor y era el dibujante. El escritor también. Claro, sí. Ostras, es el padre. Era todo en uno. Sí. Del sistema, por ejemplo, el último juego lo hace con Chema Pamundi. En estos últimos 5 años diría que sacan 3 productos principales de Fan Hunter y ninguno termina de revitalizar la línea. Uno es el juego de rol, que de hecho es el último producto que sale. Otro es un juego de cartas que no funciona nada mal, pero es un juego de cartas que se quedó ahí. Y luego salió uno que eran 2 cajas que era de miniaturas, que se llama Fan Hunter Urban Warfare, si no recuerdo mal. Que no está nada mal, salió muy caro. Era un momento donde hacer juegos de miniaturas como ahora era caro, sigue siendo caro, pero este juego de Vir, por lo que sea, lo sacó como a 60, 80 euros, si no recuerdo mal, la caja, y obviamente no cumplía con los estándares para ese momento, y rápidamente se acabó saldando a 20 euros Yo la me lo caja. pillé porque era carísimo. Es que era muy caro. Yo sé que tengo una caja de las de demostración y demás, y gracias a eso lo probé y era normalito el juego, no estaba mal. Pero las miniaturas son muy graciosas y hemos creado. Y antes, hace muchos años, tuvo uno que se llamaba Batallitas Fan Hunter, si no recuerdo mal, que es el original de miniaturas. Pero este juego es del año yo lo conocí, ya era viejo el juego. Se juega con cartoncitos. Y se juega con standees. Digo miniaturas, pero en ese momento las miniaturas no existían como tal, se jugaban standees de cartón, que era lógico hasta para jugar a rol. Mi caja del Señor de los Anillos, si no recuerdo mal, va con standees de cartón. La caja de rol del Señor de los Anillos. Así que, darle un vistazo a Fan Hunter, llevaos ese cyberpunk decadente, triste, y darle un toque de humor, porque un poco Fan Hunter viene a darnos esto, y me gusta que hayamos acabado un Fan Hunter, no se me había ocurrido nunca. Es que esta vez yo no me lo esperaba. Acabado tampoco, Yo tampoco. Me ha pillado. Ajá. Me desespera Dan Depresor.
Sin embargo, voy a hablar de otro título, si os parece bien, que también es de aquí, que es Trauma Unit. Trauma Unit es un juego de rol con el sistema Hitos que viene a emular partidas de lo que en el universo Cyberpunk sería Trauma Team. Todos los jugadores somos estos camilleros, auxiliares, paramédicos, paramilitares, que como sabemos en el mundo, y eso a lo mejor Andrea nos puede ilustrar más, ¿qué es Trauma Team en Cyberpunk? Trauma Team es al final el único servicio de sanidad privada que existe, por lo menos la VIP, ¿no? Tienes contratado un seguro y en determinados niveles pues te van a buscar a casa cuando te pasa algo. Bueno, a casa o a donde estés, claro. Sí, lo que no sabía yo que el Trauma Team estaba ambientado en Cyberpunk. Sí, no lo llaman Trauma Unit porque nos acusan de plagio, pero Es al revés, el Trauma Team, no, Trauma Unit, Trauma Unit el es el juego libro, es Trauma también, Team es eso es. Exacto. Bueno, es que nace Y de las partidas de Cyberpunk que jugaban los. Es que esto tiene una historia editorial enrevesada, sí, porque ha cuéntanos. pasado por tres, cuatro autores, ¿no? Me parece. Sí, creo que sí. Sakaluga, Ujú, Jokin, y luego lo sacaron los chicos de Cuartito. exacto. Cuarto de los roles, Iñaki Raya, con Iñaki Raya a la cabeza, sacan el Trauma Unit. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que pues un camillero. Bueno, una de las peculiaridades que tiene Trauma Team o Trauma Unit es que al ser en un mundo violento, gente que se dedica a cuidar la salud de otra gente, normalmente se ven inmiscuidos en asuntos muy violentos. Y muchas veces, de una forma muy sucia, rastrera y amoral para nuestra cultura actual y nuestra forma de entender la sanidad, muchas veces el mercantilismo está evidente en Trauma Team. Y si no tienes ciertos criterios, o quiero decir, ciertos niveles de membresía dentro de la seguridad social, si lo podemos llamar así, Te mueres ahí en donde estés y ya está. te mueres, acuden más, acuden menos, es bastante curioso, es bastante peculiar esto. Y entonces para vivirlo para partidas, pues es interesante. Yo creo que es un acierto intentar tirar por ahí en el aspecto Cyberpunk. Me gustó, me gustó. Y no dejaré también a la que hemos nombrado a Joaquín, me he acordado del 2084. Bueno, sí, tiene Que temas de está, ciber, pero es no es distinto, tan ¿no? ciber, es más Y distopía, distopía al uso. pero Ujú. tiene un poco de las corpos, tiene un poquito de la tecnología, aunque habla más de la distopía esclavista por per se. La idea es que ha habido una guerra nuclear, entonces la ONU controla el planeta y solo se permite una cantidad determinada de ciudadanos. Entonces los Ah, seres humanos se crían in vitro y muy bien. tu labor es trabajar por el bien de la ONU y del planeta para terraformar la Tierra, que vuelva a ser un lugar habitable, y con eso garantizar la inmortalidad efectiva, que es que te van a volver a clonar cuando te mueras. Y entonces es horroroso, porque es 2084, pero mal. Pero en plan se despertó Orwell y dije, voy a hacerlo más sórdido. Entonces es Sí, el horror. eso Es es un un juego, poco. pero me llama mucho la atención que tiene la paloma, tiene ficha de personaje. Me Bueno, recuerda. en Warhammer también, ¿eh? No, pero sí, pero la paloma en Warhammer te puede pegar la peste de Nurgle. Sí, Y tiene eso es atributos de verdad. oso. Tiene atributos de eso, ¿eh? Y sí, bueno, pues yo creo que en realidad, y esto me voy a marcar me voy a marcar un triplazo. Yo creo que la historia española, como venimos de una dictadura y de sistemas represivos, Ujú. y ha habido una rápida industrialización, modernización de la sociedad, creo que para varias generaciones de gente que juega rol, lo cyberpunk entró muy bien, porque además coincidió con la entrada del anime en Europa. Entonces, claro, Ujú. tú ves en el cine Akira, y que es, o ves Blade Runner, o Ujú. Evangelion, o Apple Set, Ghost in the Shell, y eres un rolero y dices, joder, pues yo quiero jugar a esta cosa. Y entonces, claro, ahí haces el viaje a los cyberpunks rolerísticos. Y luego encima tienes Fan Hunter. Fan Hunter. Fan Hunter es lo mejor. Vamos a quedar con eso, ¿eh? Fan Sí, Hunter. sí, Fan Fan Hunter, Hunter es lo mejor. gente. Sí, sí, ahora ya me habéis metido que ahora Buah, quiero jugar. ya te hemos Bastante. fastidiado, ¿eh? Ahora Muy quiero bien. jugar. Montadme algo. ¿Qué? Hombre, montar un Fan Hunter. Vale.
Ahora me gustaría, hemos hablado un poco de los juegos de rol que hay, hemos hablado un poco de lo que es un universo Cyberpunk, y me gustaría que me dijerais un poco cuál es vuestra partida ideal que os gustaría o jugar o dirigir, la sensación que os gustaría de Cyberpunk. Porque claro, es muy fácil hablar y criticar y chismar, Sí. pero oye, imaginemos qué os gustaría sentir en Cyberpunk, o hacer sentir, es diferente. Podéis cogerlo en cualquier ámbito. Vale, A yo ver, es difícil no querer volver a jugar a 2077 sin no se puede. habiendo olvidado En rol, ¿no? O sea, haciendo la partida de rol. 2077. Claro, 2077. sí. Curioso eso. Sí. Pero V pasa mucho tiempo solo. Tienes, o sea, sí, o sea, no porque siempre tienes gente a tu alrededor, ¿no? Pero como V está agafado, pues nadie quiere ir con él. Y además en el coche no entras. En el coche no entras. Ostras, jugar 2077 de nuevo. Yo, Cyberpunk, volver a jugar la Cuarta Guerra Corpo. Porque claro, yo de chaval jugué la Cuarta Guerra Corpo, que es el evento canónico de universo Cyberpunk. Yo estuve en la torre. A mí me mataron en la torre. En la torre. Sí, me mató Adam Smasher, de hecho. Y entonces, jugar eso con mis amigos de cuando tenía 16 años, pues ya no se puede. Entonces, con Ya no se gente puede. más sana, más guay, como la gente de la mesa, pues estaría guay. Está guay. Hombre. Y salvar a Johnny. O sea, que vuestra conclusión es, quiero jugar Cyberpunk otra vez. Sí, Sí. pero En diferente momento. claro, Borrando en mi Claro, memoria, porque yo no he conocido esa época hasta que empezaba a meterme en los juegos de rol y a rascar para atrás. Pero sí. Sí, el otro día no me acuerdo con quién lo hablaba, que también había empezado recientemente los juegos de rol. Que pues está estupendo, empezar mayor en los juegos de rol, está tan estupendo como cualquier otra cosa. Pero que sí que creía, aunque esto es un debate fuera del Cyberpunk, pero bueno, ya lo meto aquí, que a la gente que hemos empezado como adolescentes, en su momento nos permitimos, a mí me pasa, igual es una cosa personal mía, nos permitíamos fliparnos más de lo que a lo mejor de adulto me podía flipar. Y cuando me digo fliparme, no solo con las partidas, me importaba mucho menos la narrativa en muchas ocasiones, te descubrías haciendo tu propio manual enseguida, tu propio bestiario, tus propias fumadas para las partidas sin que te importase demasiado si encajaba o no encajaba. Y eso creo que a lo mejor, si empezase ahora a jugar, lo perdería. Y es una lástima, a ver. Fue una cosa muy bonita porque al final lo recuerdas y jaja, te ríes, ¿no? Y es ilusionante. Y entonces, creo que aún así, también tengo envidia de los que lo descubrís ahora. Porque creo que revivís o vivís cosas y sensaciones nuevas que yo ahora ya no puedo vivir, ¿no? Y eso también es interesante, vaya. Porque posiblemente os acordéis más tiempo. Y ahí tengo esa ambivalencia. No sé qué me decís a esto, aunque no tenga que ver con el Cyberpunk. bueno, es muy Cyberpunk en realidad, ¿eh? Un poco también, sí. Sí. Yo voy a decir que yo estoy en ese barco. Claro, porque pienso las barrabasadas que hacíamos. Claro, yo es que ahora me pongo. Yo me he pasado 24 horas jugando a rol, chaval. Claro, jugando dentro de la furgoneta, encima del árbol. Déjame, que necesito dormir. No sé. Pero, por ejemplo, a mí, yo jugaría Cyberpunk la Cuarta Guerra Corpo porque me lo pasé muy bien. Entonces, en un momento un poco horroroso como fue mi adolescencia, ese reducto de felicidad que fue 20 partidas en las que acabé hecho cañicos ante un personaje completamente descompensado como es Adam Smasher, pues lo recuerdo con cariño. Y sé que no va a ser lo mismo, pero yo lo que haría. Porque es lo que me pide el cuerpo. O sea, yo pienso Cyberpunk y para mí es la Cuarta Guerra Corpo. De hecho, me compré y luego me regaló Priscus los libros de la guerra. Priscus. Vosotros nunca vais a conocer a Priscus, pero a Priscus hay que vivirlo. Yo lo conozco. Generosidad, es amor y es la barba de Kratos. La barba de Kratos. Priscus, un abrazo allí donde estés. Está jugando a Blood Bowl, me parece. Un abrazo allí donde estés y nunca me olvidaré que te comes el jamón york con colacao. Que te he visto por la mañana hacerlo. Priscus. No me olvidaré. No te olvidar. Bueno. Yo, por cerrar la reflexión que hacía Tony, y dándome por aludida por la parte de la gente que entramos nuevo a esto, cómo lo vivimos.
Yo creo que lo estoy cogiendo con muchísima ilusión, la verdad, el rol. Ujú. O sea, yo me he metido de cabeza, me he zambullido, me he escuchado las 6 temporadas de La Voz de la Mesa en 6 meses. He jugado, he dirigido. Me apetece pensar en escribir alguna cosa, no un juego, pero sí una aventura, un one shot, un no sé. O sea, sí que yo creo que es una afición o un hobby que si te gusta, te abraza mucho y no te suelta. que Hombre, supongo que obviamente a estas edades pues hay cosas que igual no nos permitimos hacer tan libremente como cuando éramos adolescentes, ¿no? Pero yo estoy dándolo todo. Claro, eso es estupendo. Claro, eso es lo que hay que hacer. Una cosa también que tiene buena es que acogerlo de mayor, y sobre todo en esta época donde hay tantísimo producto, no vamos a engañar, es más fácil. Y que eres adulto y que tienes pasta. Claro, Y claro, te a eso me empiezas a refiero. ahorrar Tienes 3 más poder meses para comprarte un adquisitivo, secreto de vampiro, que es un asco. exacto, o fotocopiar, porque Oh, fotocopias. fotocopias. De hecho, os diré y os confesaré que la única fotocopia que conservo, porque las demás ya las tiré, es Shadowrun. ¿Cómo Justamente. te atreves? Truanzas Candil. Es la única que conservo. Pero vamos, y en la Porque las asociación, demás las has sustituido por el manual o... sí. Claro. Sí, yo tenía, claro, para empezar el libro no era tan fácil de encontrarlo muchas veces. Era bastante complicado, ¿eh? Sobre todo yo que vivía aquí en un pueblo grandísimo de Valencia, pero que no, que de chaval no venías a la capital, por así decirlo, hasta que tenías 12 años coges el metro, y ya con 12 años coger el metro, pues, bueno, en fin, Valencia era un peligro, pero, Por él, ¿eh? pero, claro. Y por los revisores, pues claro, no pagábamos, teníamos que coger. Yo tuve la llamada de Churros fotocopiada, Advanced segunda, o sea, Advanced de Daños al Dragón fotocopiada, y con los años los he ido sustituyendo ya por sus libros físicos reales. Y el único que me falta es Shadowrun. Y no porque no haya querido, porque seguramente he tenido oportunidad, pero bueno, lo olvidé en un cajón, un día apareció y dije, anda, Shadowrun, aquí se va a quedar, va a ser los vestigios de un pasado diferente. Y entonces me acuerdo que económicamente era muy complicado comprarte un manual. Y ahora pues puedes beber de la llamada y luego beber de la aventura y beber de lo que sea. Y eso, claro, son, bueno, versiones diferentes. Y también la cantidad de producto que hay ahora es tan diferente, Sí. tan variada. Claro, porque tú piensas que en los 90 había editoriales, había 3, y el 80% del mercado era mundo de la factoría publicando como churros cualquier cosa. Pero una reflexión que podemos hacer es que el Cyberpunk, como juego de rol, tanto Shadowrun como Cyberpunk, son los juegos de la adolescencia del rol. Claro, pues se publican en el 88. Los juegos de rol son del 75, es decir, de ya 13, 14 añitos. Entonces tiene ese carácter de truancillo. Yo creo que ese rollo rebelde, ese rollete punk, que creo que luego permeó además, pero yo creo que saltó a la siguiente generación de juegos ya en los 90. Y, creo que en ese sentido es como muy interesante, porque también es un género que ha decaído bastante, porque la realidad le ha pasado por delante al cyberpunk en un no sé, en un tanque, con un cohete muy gordo ahí atrás. Y entonces el mundo del cyberpunk ya casi parece una utopía. Tú dices esto y joder, no es tan cutre, no es tan Viviría ahí. chungo, ¿no? La Night City 2020 no es mucho peor que, por ejemplo, Minnesota, ahora mismo. No, Minneapolis. no, porque... Porque no tenemos ninguna de las cosas bonitas y brillantes de Cyberpunk. No, tienes todo lo malo. Y tenemos todo lo oscuro de Cyberpunk. Entonces ni Claro. siquiera ya nos engañan. Y es verdad que, bueno, ahí está la historia. Entonces, quizás creéis que veremos un neo-Cyberpunk. Yo creo que sí, y que ya lo estamos. Ya se han publicado más juegos de rol en ese sentido. Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, The Sprawl. Vale, sí, muy bien, claro, Por efectivamente. ejemplo. No Ay, conozco qué es esto. ¿cómo se llamaba? Ay, es que malo soy para los nombres a veces. Es muy malo. Este que iba tan detrás de su... ¿Eclipse Face? Eclipse Face. Claro, el transhumanismo, en buena medida, coge Es los el temas del neo-Cyberpunk. cyberpunk y los actualiza. Uh-huh. Uh-huh.
Claro, Y los relativiza un poco, porque Cyberpunk era muy coches voladores. Venga, lo primero, Claro. vale. Y el transhumanismo es, bueno, los coches voladores igual vemos que es más difícil de lo que parece, pero un implante cerebral que te haga ver, esto no es tan complejo, porque ya empezamos a ver esas tendencias. Hombre, Aunque, fíjate, Nvidia, cuando ha anunciado tu asistente virtual gamer, yo he dicho, hombre, eso en Eclipse Face son las musas. Tú tienes una musa que es tu secretaria, bueno, o sea, lo que es, tienes un programa que es la musa que te la haces a tu imagen y semejanza como tú quieras, que es la que te gestiona el día a día. correcto, Y correcto. Y dices, estamos qué a nada bonito. de la Alexa se nos implantó en casa, no Claro, hace ya unos años, y Alexa ahora mismo creo que se ha quedado obsoleta. Alexa está viejuna. Sí. Alexa es un juguete. Está obsoleta como ella, la pobre. Y luego, por ejemplo, hay juegos que cogen parte de los temas. Sobre todo creo que los indie lo hacen muy bien. Sí, Estoy pensando After the War. No sé si lo conocéis. sí. Es una es una space opera, ¿vale? Entonces cogen los temas del punk, pero lo de reconstruir. Es después de la guerra, después de la destrucción, Ujú. reconstruir la sociedad. E incluso Paul Smith lo plantea. O sea, la tercera generación de Cyberpunk, que es Cyber Generation, que es la que sacó del canon con un poco de bochorno, en parte era lo que viene después de que todo colapse. Pues al final el Cyberpunk, la parte punk no solamente estética, también es ese mensaje de rebeldía, contestatario y de mejora y de Ujú. confrontación y de crear alternativas. Bueno, pues yo creo que hemos hecho Programazo. bastante. Hemos hecho un programazo muy Cyberpunk, chumbas. Enhorabuena. Chumbi. Solo por cerrar de alguna forma y una pregunta de estas que nos van a dejar el corazón, Cyberpunk. ¿Qué cogeríais de Cyberpunk y os llevaríais a vuestra vida? Sal de Vistán. Yo unas ópticas Kidosi antes. Oh, maravilla. Muy Bueno, bien. una Jackie Wells. Nos Ya está. cromábamos hasta Un Jackie arriba. Wells, ¿verdad? Sí. Sí, yo me Nos, llevaría a Jackie Wells. nos íbamos a cromar hasta las cejas. Bueno, pues, chumbas, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Veremos la semana siguiente si somos nosotros tres. Vienen otros que ha llamado el Fixer a hacer el encargo y nosotros mientras a lo mejor estamos pues, Igual atacando no hay alguna planeta, corpo. Tony. ¿El qué? Probando Igual no hay cosas. planeta. O igual no hay planeta. Igual no hay planeta. No lo sé. No lo sé. Porque vamos. No lo Estaremos sé. gestionando ciberpsicosis. Exacto, estamos gestionando ciberpsicosis. Bueno, yo creo que los valencianos tendremos resistencia a la ciberpsicosis por algo, por algún tema, ¿eh? Que es Habilidad racial. evidentemente que sobreviven a las fallas. Que eso Efectivamente. Sí, sí, refuerza sí. el carácter. Claro. Después de las fallas, lo que sea, y la pólvora. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Andrea. Nada, Tony. Gracias, Tony. Buena nit. Y nos vemos en el próximo programa de La Voz de la Mesa. Adiós. Adiós. Chao. Gabón.